Campus e-Virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Campus e-Virtual de Confandi, Tardeando con las TIC. Y como siempre, un maravilloso invitado, un grandioso invitado, como siempre, hasta ahora todos nuestros capítulos que han sido de la casa, con esos profesionales tan idóneos y maravillosos que tenemos en la casita en Confandi. El día de hoy contamos con la visita de Jason Duan Prada Gómez. ¿Cómo estás, Duan? Hola para todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, para ir entrando quiero que conozcan un poco el perfil de Duan. Él es comunicador social, gestor cultural y creador de contenidos digitales con 10 años de trayectoria en el sector cultural, educativo y artístico, y actualmente se desempeña como mediador y promotor cultural en Confandi, donde lidera procesos de mediación en la sala Comiteca, invitadísimos para que la visiten, y allí fomenta la cultura del cómic y diseña experiencias culturales dirigidas a diferentes públicos. Paralelamente, impulsa iniciativas independientes y plataformas dedicadas a la difusión de contenidos culturales, música del mundo y el fortalecimiento de redes artísticas en Iberoamérica. A lo largo de su carrera, ha sido seleccionado e invitado por organismos como el Ministerio de Cultura de Colombia, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, entre otros, participando como jurado, agente cultural y ponente internacional. Su trabajo articula la comunicación social, la cultura y la tecnología para generar impacto social desde lo comunitario y lo global. ¡Uy, qué experiencia tan maravillosa, Duan! ¿Qué te lleva a ti como comunicador social a adentrarte en esas áreas culturales? Bueno, te cuento, todo viene desde como ya el perfil laboral, contarle un poquito a las personas que están escuchando este espacio, que pues mi recorrido siempre ha sido en el ambiente cultural y en las bibliotecas. Y pues bueno, estar en contacto desde las humanidades, desde las artes, desde lo social, facilita un también como integrarse a estos procesos o ser parte de estos entornos. Entonces, bueno, desde siempre he estado vinculado a ese entorno de la cultura, las bibliotecas y con el tiempo se han venido desarrollando diferentes contextos, más bien desarrollo de actividades y pues el fomento de la cultura. Eso está muy bien. Y bueno, si bien hemos tenido diferentes invitados que también le apuestan a la cultura, yo creo que este tema nos lleva a recorrer otros entornos. El tema que hoy vamos a tratar es ver el mundo en viñetas, cómo las narrativas gráficas se convierten en un espejo para entendernos y entender la realidad. Y bueno, muchas historias ahí que entender entre las viñetas y una gran relación con la comiteca de nuestro campus e-centro. Para ir entrando un poquito en materia, entendemos que en Colombia y especialmente en el Valle del Cauca, el cómic, el manga e incluso la novela gráfica han pasado de ser vistos como simples pasatiempos y poco a poco se han ido convirtiendo en ventanas para mirar la vida, la cultura e incluso temas políticos. Desde las tiras de prensa que muchos recordábamos en esa mesita del desayuno esos domingos, hasta los manga que hoy viajan de Japón a nuestras comitecas en Cali, las narrativas gráficas se han vuelto espejos que nos permiten comprender quiénes somos y cómo se está moviendo en ese momento el mundo. Y en esas viñetas no solamente vemos héroes y villanos, también vemos las propias luchas, nuestros miedos, nuestras risas y hasta nuestras esperanzas. Entonces, eso es lo que hoy nos trae a este espacio. Y bueno, vamos entrando en materia con la primera pregunta, Duan. Creo que todos tenemos una idea de lo que son los cómics o las historietas, pero ¿nos puedes explicar a fondo y un poquito más profundo sobre de dónde vienen o qué son? Claro que sí, pues bueno, un cómic pues es justamente un conjunto de elementos, ¿cierto? Desde el lenguaje visual, es una combinación de imágenes y narrativas como con un objetivo muy claro y es transmitir ideas, transmitir emociones, como tú lo decías anteriormente, mundos, llevarnos a otros entornos y contextos desde la lectura. Y bueno, pues los cómics también hacen parte de una forma de expresión artística, es el noveno arte, ¿cierto? Están los demás artes, la música, la pintura, todos están allí inmersos, pero el noveno arte viene siendo el cómic. Entonces, pues bueno, ya que es un arte también es mucho más que dibujos con texto, ¿cierto? Es una forma también de expresión artística que pues de alguna manera dialoga con nuestra realidad y pues con las diferentes maneras y puntos de vista de ver el mundo. Bueno, interesante entender además que ese es el noveno arte del que nos estabas hablando.
Desde esa vivencia personal que has tenido, ese gusto y ese acercamiento, ¿cuál fue la primera vez que sentiste que una historieta o un manga te estaba contando algo más profundo, incluso mucho más allá de entretenerte? Bueno, yo recuerdo que de niño empecé este contacto con las historietas, con los cómics, paradigmas que se tenían con el cómic, vinieron en la niñez sobre todo. Hay un cómic muy interesante también de un gran autor que se llama Art Spiegelman, es muy reconocido. Con Maus, que es un cómic donde pues hay una representación a partir de los animales recreando el conflicto, pues el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sus dibujos son muy sencillos, pues ya cuando uno empieza a leer este título de cómic y pues como lo que quería expresar el autor, realmente ya te lleva como a una crudeza y pues como a entender un poco desde una visión un poco pues animalaria, pues para no colocar personas o per se de carne y hueso, deja un mensaje pues de lo que es lo cruda de la realidad de una guerra, sobre todo, y pues como qué consecuencias tiene o tuvo en la humanidad este hecho histórico. Yo creo que con eso, con leyendo Maus y todo esto que pasó, empezó como que también a trascender un poquito como esa utilidad del cómic. El cómic es muy poderoso y muy potente para dar este tipo de mensajes. De hecho, déjame hacer un paréntesis porque Maus es mi historieta favorita. Además que soy una fiel apasionada por la historia del mundo. Maus me parece una historieta apasionante, bien escrita, con unas gráficas, como los decías, sencillas, pero a su vez con un mensaje muy potente. Y pues haciendo el paréntesis, decir que ha sido, tengo entendido, me dirás si estoy equivocada, pero tengo entendido que hasta ahora ha sido la única historieta que ha ganado un premio Pulitzer. Tan potente que sirvió también como un documento casi periodístico histórico ya, y pues por eso tiene estos reconocimientos. Correcto. Bueno, y si pensamos y entramos aquí a nuestro Cali Bello y al Valle del Cauca, ¿cuál crees que es el impacto cultural que puede dejar estas narrativas gráficas en nuestra cultura? Es una muy buena pregunta, sobre todo porque Cali es muy variopinta. Cali tiene como diferentes facetas cotidianas, sobre todo es una ciudad donde pasan muchas cosas al tiempo, ¿cierto? Entonces se podría entender que el cómic funciona como un conector con esas realidades que no se tienen los jóvenes, los adultos, como con lo popular, lo histórico e incluso la identidad que quieren presentar autores locales de Cali, del Cauca. En su mayoría también han documentado la ciudad a través del cómic, el fanzine también es una herramienta bien interesante, sobre todo para como esa construcción de memoria, fortalecer el Valle del Cauca a través del cómic. Aquí podemos decir que hay revistas, que hay autores destacados y lo muestran como una identidad también que busca como un objetivo de una cultura del cómic caleño de alguna manera, y pues en esa construcción de memoria también se aprovechan hechos históricos, documentar también a la ciudad a través de eso es muy interesante y es algo que algunos autores lo están haciendo y actualmente continúan aprovechando el cómic como una herramienta de construcción de memoria. Maravilloso, claro, porque además se encarga a través de unas narrativas muy interesantes y gráficas, ir uniendo esas historias y a su vez lograr esa capacidad que nos estás contando. Frente a esto, ¿qué diferencias encuentras entre un cómic latinoamericano, como los que nos estabas describiendo que existen en Cali, y un manga japonés de que nos ayuda a ver el mundo? Es más, ¿tienes algunos autores que puedas compartirnos que para las personas que están interesadas en este tema quisieran indagar un poco más puedan explorarlos? Pues mira, yo podría hablar del cómic latinoamericano como otro medio, así como existe la música para expresar, así como existe el cine también para expresarlo. En Latinoamérica el cómic también incluso puede ser desde su contexto documental. El cómic latinoamericano en América Latina es una mirada como más a lo social, a contar historias cotidianas, a mostrarle a las personas por qué hay que estar en desacuerdo o en acuerdo o por qué es importante dar cierta información. Un reflejo como de una realidad, de la realidad latinoamericana, justamente. No todos los cómics, o al menos si es algo muy especializado, se tocan en géneros. Es decir, como decirte un autor latinoamericano de cómic de ciencia ficción latinoamericana o algo que tenga como una trascendencia ya a otros estilos del cómic mundial. En Latinoamérica es más cercano a las personas,
personas, más natural, en donde incluso recrean las ciudades, los barrios y los entornos tal cual, pero en cómic y te cuentan una historia. En cambio, en el manga es un poco más abierto porque pues el manga tiene ya una tradición y pues a través de esos lenguajes que ha creado él, pues sí puede como abarcar diferentes contextos, ¿sí? Sea futurista, sea distópico, sea utópico, y ya como que es un poco más inmerso en los géneros, incluso narrativos o literarios, en donde pues da la posibilidad de crear como unos universos, ¿cierto? De personajes, de historias. Entonces, claro, es como extrapolarlo uno con lo otro. Creo que pues Japón tiene una propia identidad, ¿cierto? En el desarrollo de sus historias, aunque también hay historias cotidianas, pero pues tú sabes que hay mucha ficción allí, mucha ficción, mucha tecnología, mucho arraigo cultural. En cambio, pues en Latinoamérica tenemos como una mirada un poco más realista, digámoslo, más realista y un poco más cercana a lo que las personas podrían vivir en unas experiencias o en unas historias que los autores se identifican con ellas. Aquí la cuestión es como identidad, la identidad latinoamericana, pues como en paralelo a una identidad de la cultura japonesa que pues también nos lleva un montón de tiempo de ventaja. Bueno, incluso ahorita hablabas de ese tema latinoamericano con situaciones muy propias de cada ciudad y me atrevería a pensar que incluso las novelas gráficas son capaces de tocar temas complejos como esas realidades, como son la guerra, la migración, la desigualdad. ¿Por qué crees que este formato llega tan fuerte al corazón cuando habla de estas realidades y estos espacios? Es el contexto, por ejemplo, me faltó contarte los autores. Yo podría resaltar en Cali, Colombia, a Power Paola, por ejemplo, que es una de las que pues ha trascendido en una escena pues un poco más desde la cotidianidad. Las historias que ella cuenta pues son muy, que le pueden pasar a cualquiera, ¿no? En cualquier momento, en una faceta de su vida, en una etapa. Por ejemplo, ella las expresa muy bien. Y pues en la lectura con un estilo propio, con un dibujo muy propio, que pues tú ves el dibujo, un dibujo cualquiera y dices, oh, este es de ese artista, ¿sí? Lo que te digo es, todo esto que va es al contexto, es decir, si nosotros tuviéramos aquí el tren bala, si tuviéramos una torre como la Torre de Tokio, si tuviéramos una ciudad, sí, que nunca duerme como Tokio, sería muy diferente esa narrativa y esas expresiones artísticas. Pero pues bueno, no los tenemos, pero sin embargo tenemos nuestras propias cosas, nuestras cosas que nos identifican como ciudad, como habitantes. Pues si hay desigualdad, si hay contextos sociales y si hay todo en el barrio, pues qué bueno, porque pues hay artistas que toman el cómic para contarlas y pues para multiplicar esas experiencias. Muy bien, ya hablamos como de eso diferente, que definitivamente no tenemos la Torre de Tokio a la salida de Cali, pero que tenemos nuestras realidades y que eso nos hace diferente de un tipo de cómic o el otro. Pero si miramos un poquito más allá, ¿qué papel juega la narrativa visual para unir culturas tan distintas como la japonesa, la estadounidense e incluso la nuestra? Ya ha pasado, aquí en Colombia pues ya se ha hecho reconocimiento incluso en Japón a productos colombianos. Dos Aldos, que es de Henry Díaz y Pablo Guerra, ganaron un premio en Japón justamente como mejor manga y fueron hasta Japón y recibieron un reconocimiento. Y pues bueno, artistas colombianos reconocidos en Japón por hacer un manga, ¿cierto? Y contar una historia, pero pues con una identidad y un sello creativo colombiano. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo puede entender esta idea y el lenguaje del cómic. No tiene fronteras. Ellos ganaron un premio en Japón haciendo manga siendo colombiano. Ahora imagínate lo que puede pasar si la creatividad, si hay más apoyo y si hay más espacios para dar el cómic en Colombia. No, definitivamente ha llegado la globalización incluso al tema del manga. Me parece asombroso y enhorabuena, felicitar a estos creadores tan impresionantes. Un orgullo grandísimo. También entiendo que hoy la mayoría de personas estamos hiperconectadas y nos hemos vuelto un universo saturado de información. Todo el día, todos los días, por todos los medios, nos llega una gran información de todas partes. ¿Y qué crees que tiene la viñeta o el dibujo? Que a pesar de que nos aísla un ratico del dispositivo móvil para pasar páginas o para entrar a otro mundo, ¿qué será lo que sigue atrapando a las generaciones enteras? Hay que partir que el cómic también es una cultura, ¿no? Las narrativas gráficas son una cultura, ya tienen un arraigo, ya existen, como decía, ya hace más de 100 años hay una cultura humana, pues, de leer, de encontrarse con una tradición también. Por eso el impacto latinoamericano cómic, por eso en su momento Calimán y Memín y todos esos vendían más o se compraba más que los mismos propios cómics americanos, e incluso con la incursión del manga, el anime, todos estos contextos han conectado generaciones. Entonces digamos que eso también hace parte como de un trasegar y un camino que se han hecho las narrativas. Entonces
pues hablar de que una persona dedica tiempo, ¿cierto? Aprovecha su tiempo libre en leer un cómic o leer un manga o conectarse con una novela gráfica, también hace parte de lo que propone como un espacio para leer, para contemplar el dibujo, para exaltar el arte, para que pues también se aproveche lo narrativo. También es como muy intimista, ¿sabes? Creo que el cómic también es leer como cualquier libro ganador del Nobel, porque también es una cuestión de gustos, porque convergen muchos géneros literarios en un cómic se puede hacer y además lo puedes ver. De pronto en un libro de texto tienes que usar la imaginación y como que bueno, y estar más inmerso en la historia que te cuenta un autor en un libro de texto, pero si ya tiene imágenes, si ya está incluso en una serie, si incluso la historia es impactante, muy seguramente vas a querer más porque pues también está dando lo visual y lo narrativo. Entonces creo que es una conexión pues muy humana también y pues sigue siendo algo único. Leer un cómic es algo único y pues no tiene como comparación con otras formas de leer y otras formas de contemplar estas historias. Maravilloso eso que nos narras de esa cultura manga y lo importante que es para tantas generaciones e incluso cómo se preserva en el campus del centro. Frente a esto y ya finalizando un poco esta conversación tan amena, cuéntanos sobre cómo se vive el cómic o las narrativas gráficas en el Valle. ¿Será que en el Valle hay lugares para crear comunidades o espacios de aprendizaje alrededor de esta cultura? Claro que sí, y más en Confandi, que estamos abriendo las puertas a las narrativas gráficas, empezando por nuestro campus en Cali. Contamos con la Sala Comicteca, un espacio justamente creado, su razón de ser también es invitar a estas comunidades, a lectores, a entusiastas del cómic, a los que quieren acceder a la información, lo pueden hacer aquí. Aquí hay una colección inmensa, estamos hablando de un lugar que ya tiene 12 años de existencia, la Biblioteca de Palmira. En la biblioteca también hay una comicteca, está en crecimiento, está pues llamando mucho la atención ahora que estamos como conectando estos jóvenes que les llama mucho la atención en estos temas a nivel regional. Decirte que pues son procesos y proyectos que pues queremos consolidar por parte de la Caja y que Confandi también pues ha entendido, ¿cierto? Esos encuentros con las comunidades y que ha facilitado plataformas. Digamos que tenemos una comicteca, pero también tenemos eventos temáticos como la Comicteca Festival. También nos conectamos con esas comunidades para ofrecerles sus espacios, que puedan presentar libros, que hagan sus exposiciones de ilustración, que hablemos de por qué es importante la caricatura, por qué hablar de todo pues, que abordan el cómic y cómo encontramos para un diálogo, ¿cierto? Para hablar de lo que nos gusta y compartir nuestros gustos y aficiones. Bueno, maravilloso tener esas posibilidades que nos mencionas en nuestros espacios con Fandi, porque además sé que existen esos momentos, esos encuentros. Realmente vale la pena pegarse una pasadita y disfrutar. Yo desde el día uno que conocí la comiteca me enamoré perdidamente. Dije, esto es como traer a pasear a mi niña interior. Entonces, que esa invitación quede. Y bueno, Duván, para ir cerrando y agradeciéndote por este espacio que nos ha permitido aprender un montón, divertirnos, soñar, recordar esas historietas y esos cómics que nos han gustado y que han sido relevantes en nuestra vida. Me encantaría hacerte una pregunta, pero algo un poco más desde lo personal. Si tu vida hasta ahora fuera una novela gráfica, ¿cómo se vería la portada? Y no sé, ¿tendría algún título? La verdad, un cómic, imagínate a Cali así colorida, muchos personajes, estar en este entorno desde la cultura del cómic, desde Confandi, tendría muchos personajes también, donde serían personas que le han aportado, han puesto su granito de arena para que esto, para que continúe, incluso pues Confandi protagonista, el edificio de Confandi, estilo cómic, ¿cierto? Viñetas con paisajes del valle, un atardecer, bueno, gente leyendo, soñando, dibujando, un encuentro como muy diverso allí, variopinto, y bueno, como exaltando el mensaje. No sé qué título ponerle, está muy difícil la pregunta, pero sí sería algo muy colorido, tiene muchos personajes y el paisaje de Cali, de una ciudad muy vida y pues bueno, muchas personas y aprendiendo y compartiendo el cómic. Pues bueno, nos tocará pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude con esa portada porque realmente suena bastante bonita, me la imaginé llena de colores como son los atardeceres caleños. Entonces, bueno, vamos a soñarnos esa portada. Me parece absolutamente interesante esta conversación que acabamos de tener. Te agradezco, Duván, por el tiempo, por tu conocimiento, por
por llevarnos al mundo de la novela gráfica, del cómic, de las historietas, a través de un montón de personajes y a lo largo de la historia. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea el único momento donde nos encontremos, sino que existan nuevos momentos para esta visita al podcast del Campus Virtual. Muchas gracias a todos por este espacio y bueno, en el momento que quieran estaré aquí conectado con ustedes y pues para compartir más historias de viñetas e historietas. Y bueno, ya saben que si quieren encontrar a Duván, lo encuentran en la comiteca del Campus Centro. Y después, para cerrar un poco esta conversación, pienso como que al final mirar el mundo en viñetas también es recordarnos que la realidad no siempre cabe en palabras. A veces esas palabras necesitan un trazo, un silencio en una página o un personaje que nos devuelva lo que llevamos dentro. En cada cómic, manga o novela gráfica encontramos un reflejo distinto y quizás en ese espejo de tinta y papel descubrimos un poco más de lo que somos o de lo que son nuestras ciudades y del mundo que estamos construyendo juntos. A Duván, mil gracias por acompañarnos en este capítulo. A quienes nos escuchan, muchas gracias por seguirnos y estar tan presentes en nuestros podcasts del Campus Virtual. Nos escuchamos en una próxima ocasión. ¡Felicidades! Esto y mucho más en nuestro Campus Virtual. Los invito a ingresar a www.confandi.com.co Campus Virtual. Ahí van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje, aprender a su ritmo a través de diferentes modalidades. Nos escucharemos en otro momento con Campus Virtual.